Crecí viendo a mi mamá barrer y trapear el piso y lo hacía muy bien. Una vez, mientras vivía yo solo en mi apartamento, ya de grande, decidí trapear mi propio piso porque estaba un poco polvoriento, ¿no? En aquellos días en los que haces algo al azar, productivo, es lo que intenté hacer ese día. Entonces recuerdo que agarré el trapeador, agarré una cubeta y le puse agua. Creo que fue todo lo que usé y creo que algunos de ustedes ya están como que te faltó algo ahí. Entonces empecé a trapear el suelo, estaba solo y a como iba trapeando se miraba como que el suelo estaba poniéndose más limpio. Pero a como iba mirando hacia atrás, a como se iba secando, se estaba poniendo peor de lo que se miraba. Al punto de que cuando ya terminé, según yo, de trapear, me cansé de estar trapeando, el suelo se miraba peor de antes de que hubiera empezado. Entonces ahí supuse que hay una manera de limpiar y claramente yo no sabía cómo hacerlo. El pasaje que traigo en esta noche trata de la forma correcta de limpiar nuestro camino. Por favor, vayan en sus Biblias al Salmo 119, de los versículos 9 al 16. Salmo 119, del versículo 9 al versículo 16. El título de este sermón es ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? Estoy usando la nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice así: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Oremos. Padre, te doy las gracias por este salmo tan hermoso, el Salmo 119. A pesar de que es un salmo tan largo, está tan lleno de riquezas, tan lleno de promesas, habla de una forma hermosa acerca de lo que es tu palabra para nosotros. Queremos poder explorarlo bien, escudriñarlo bien, poder encontrar esas joyas que están ahí en esta serie. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver, a escuchar, que nuestro corazón esté preparado para recibir esta palabra que tú, Señor, has preparado fresca, recién salida del horno, para nosotros, para alimentar nuestra alma. Guíanos, enséñanos, nútrenos, bendícenos. Danos conocimiento y sabiduría. Ayúdanos a pensar más altamente de ti. A verte, Señor, con ojos espirituales, a darte reverencia, a amar tu palabra. Lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Salmo 119, de los versículos 9 al 16, se nos describe la manera en la cual o cómo un hombre mantiene puro su camino de acuerdo con la palabra de Dios.
tengo un bosquejo de 3 puntos. Número 1, una devoción sincera a la palabra de Dios, los versículos 10 al 11. Número 2, un deseo gozoso de aprender la palabra de Dios, versículos 12 al 14. Y número 3, un deleite satisfactorio en la palabra de Dios, versículos 15 al 16. Las palabras clave: devoción, deseo y deleite. Devoción, deseo y deleite. Ahora el Salmo empieza en este versículo 9 con una pregunta acerca de la santificación. ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? Inmediatamente el salmista responde a su propia pregunta diciendo: guardándola conforme a tu palabra. El resto de los versículos del 10 al 16 van a describir para nosotros cómo se hace esto, cómo se ve esto, de guardar la palabra de Dios. Entonces, el primer punto, una devoción sincera a la palabra de Dios. Versículos 10 y 11. Empieza el versículo 10 diciendo: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Esta devoción implica una búsqueda sincera, una búsqueda que involucra todo el corazón del salmista. Es una búsqueda que representa todo lo que es el hombre al hablar de el corazón, el cual es la sede de nuestros afectos, a los que se someten todas nuestras voluntades. Lo que más nosotros deseamos, eso es lo que terminamos haciendo. Si tú deseas ir a algún lugar, tal vez no vas. Eso quiere decir que deseaste más quedarte en el lugar donde estás que el deseo que tenías de ir a otro lugar. Entonces siempre el deseo que tú tienes más grande es lo que tu voluntad termina haciendo. La voluntad siempre se somete a los deseos de tu corazón. El amor de Dios comienza en el corazón. Y sin el corazón no podemos encontrarlo. Es lo que nos dice su palabra. El puritano John Owen nos dice: sin afectos espirituales no podemos tener mente espiritual. Entonces empieza con ese afecto, ese corazón que se inclina hacia Dios, y de ahí empiezan a surgir esta mente espiritual, esos pensamientos espirituales que necesitamos, pero empieza todo dentro del corazón. En este deleite en Dios, es este deleite en Dios lo que produce la obediencia en nosotros para guardar sus mandamientos. Empieza con un deleite que Dios pone en nuestro corazón. Todas las cosas que consideraba el salmista preciosas se desvanecen, como cuando tú miras las estrellas en la noche y después empieza a amanecer y empieza a salir la luz del sol, y las estrellas, aun cuando estaban muy brillantes, su luz empieza a desvanecerse. ¿Por qué? Porque la luz del sol es aún más brillante. Eso es lo que está ocurriendo con el salmista. Todo lo que él consideraba precioso en esta vida, al ver la palabra de Dios y la luz de la palabra de Dios, al ver la gloria de Dios, todas esas cosas empezaron a desvanecerse, porque ahora la luz de Dios, de la gloria de Dios, tomó el control de todo. Es en Dios donde el salmista encuentra la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, el deleite interior. Y fíjate cómo él no está buscando la sabiduría de Dios, no está buscando la bendición de Dios, no está buscando los beneficios de Dios, ni siquiera la protección de Dios o la paz de Dios. Lo que él está buscando es a Dios mismo. Aunque muchas personas en esta vida afirman que buscan a Dios en la oración, Dios exige que aquellos que le buscan, lo busquen con todo su corazón
si verdaderamente quieren encontrarlo. Y el salmista sabe esto. La mera alabanza de los labios, el estar cantando a Dios cantos, o la obediencia externa, religiosa, verdaderamente no es una alabanza a Dios, si no hay un corazón ahí que está dispuesto a buscarle, a obedecerle. Entonces, el salmista quiere buscar a Dios con todo su corazón, con un corazón verdaderamente sincero, genuino. Pero no solamente a Dios, sino también a su palabra. Porque el buscar la palabra de Dios es hacer lo opuesto a pecar, ya que el pecado te va a alejar de la palabra de Dios o la palabra de Dios te va a alejar del pecado. Van en direcciones opuestas. Por lo tanto, el salmista ora a Dios, pide a Dios, le suplica a Dios que por favor no lo deje desviarse de sus mandamientos. Cuando hay una persona inferior hablando con alguien que es superior a él, en la Biblia muchas veces pensamos que está tratando de mandarle, pero en realidad un inferior hablando con un superior es una súplica. Está suplicando, es como decir, por favor, dame esto. Él no está mandándole a Dios nada, sino le está suplicando, le está pidiendo que por favor no lo deje desviarse de sus mandamientos. Esta oración demuestra la confianza en el Señor que Él tiene, que está dispuesto a someterse y a hacer la voluntad de Dios. Esos mandamientos que Dios nos ha dado existen para que el hombre los obedezca o sufra las consecuencias. No son opciones, son mandamientos. Él, que es el creador de los cielos y de la tierra, tiene la autoridad para establecer las reglas en este mundo, en este universo, las normas de cómo Él desea ser obedecido. Nosotros no tenemos esa autoridad de decidir, yo voy a adorar a Dios a mi manera. Y muchas gentes usan diferentes religiones y dicen, yo voy a adorarlo de esta forma, tú lo haces de esta forma, yo lo voy a hacer de esta forma. No, Dios exige que se va a adorar como Él dice y nos lo ha declarado en su palabra. Entonces, aunque cada creyente tiene un corazón nuevo, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón que desea obedecer la palabra de Dios, lo cual el mundo no tiene. Aún queda la carne, que hace guerra contra la ley del Espíritu. Al punto de que si Dios nos dejase solos, si Dios se alejara y nos deja abandonados, nosotros rápidamente nos extraviaríamos del camino. Porque nuestra naturaleza aún no está completamente santificada. Estamos en un proceso y necesitamos de Él para que nos vaya guiando. Abandonados a nosotros mismos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es lo que decía el Señor Jesucristo. Alejados de mí, nada podréis hacer. Seríamos como una rama del árbol que la quiebras y la dejas y solamente se marchita. Ya no echa hojas, ya no da fruto. Alejado del árbol. Nosotros nos convertiríamos en ovejas descarriadas en el desierto, perdidos y sin pastor. Y es por eso que nosotros necesitamos la intervención de Dios, la ayuda de Dios. El salmista dice, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Otra vez, no le está exigiendo a Dios, le está suplicando a Dios. Por favor, Señor, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Ese es el corazón de nuestro autor en este pasaje. Él sabe que una oveja sin pastor se perdería de inmediato. Necesitamos que el Señor nos guíe. Como dice el Proverbio 19:27, si quieren ir ahí, Proverbios 19, versículo 27.
Dice así: Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Al momento que tú dejes de escuchar lo que Dios te está diciendo a través de su palabra, te desviarás e irás por un camino diferente al camino que Él quiere que tú vayas. En el Salmo 19, versículo 12, el salmista dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Está diciendo que nosotros tenemos puntos ciegos, como cuando manejamos, tenemos aún esos espejos a los lados y aún esos espejos no nos dicen todo lo que hay alrededor. Nosotros en nuestro caminar diario tenemos esos puntos ciegos que no podemos ver, esos pecados que nos son ocultos, pecados que muchas veces es otra persona la que los ve y nosotros no los vemos. Y el salmista dice: yo no solamente quiero que tú me guardes de los pecados que yo sé que puedo cometer, sino también de aquellos que tal vez yo ni siquiera me doy cuenta que los voy a cometer. Entonces ayúdame tanto con el uno como con el otro. Y al decir absuélveme de los que me son ocultos, lo que él está diciendo es: declárame libre de castigo. Declárame libre, no me culpes por estos pecados que me son ocultos. La única manera de que nosotros podemos obrar nuestra salvación, como dice en Filipenses, nuestra salvación con temor y temblor, ese es uno de los mandamientos. La única forma que podemos hacerlo es como dice el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses. Primero dice en el capítulo 12, trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces mucha gente se queda ahí y dice: ¿ves? Tenemos que guardar nuestra salvación porque la puedes perder. Pero no leen el versículo 13, que dice que es Dios, es el Espíritu de Dios el que está obrando dentro de nosotros, tanto para querer como para hacer, para obrar según su buena intención. Entonces, sí, nosotros tenemos que obrar nuestra salvación, pero eso no quiere decir que depende de nosotros, sino nos está diciendo, así como Dios está obrando dentro de ti, tú vas a estar obrando exteriormente conforme a lo que está pasando dentro de tu corazón. Pero es Dios quien lo está haciendo. Nosotros solamente estamos respondiendo como consecuencia a lo que Dios está obrando dentro de nosotros. No es al revés. El corazón es el lugar, nos dice la Biblia, de donde fluye toda la vida. Es del corazón de donde salen todas nuestras acciones, todos nuestros motivos, todos nuestros pensamientos, todo sale del corazón. Entonces, si nosotros queremos tener las acciones correctas, lo que necesitamos es tener un corazón lleno de la palabra de Dios. Es la única forma que nuestras acciones van a ser acciones que van a agradar a Dios. Que su palabra sea la que esté gobernando dentro del corazón. El salmista dice en el versículo 11 del Salmo 119, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Aquí el verbo hebreo, zafán, sería en el hebreo, significa esconder, cobijar, guardar, almacenar u ocultar. Entonces, esto es lo que cuando habla del atesoramiento, está hablando de esconder, está hablando de guardar, de almacenar algo, ocultar algo en el corazón. Este almacenamiento o atesoramiento, el mismo verbo de algo, puede ser referente a algo que tiene un valor para ti, como cuando guardas un tesoro dentro de un cofre. Entonces guardas algo de valor. Ahora, muchas personas piensan que la idea de este versículo es memorizar versículos bíblicos. O cuando habla acerca de la meditación, en la palabra está hablando que hay que memorizar versículos bíblicos.
En parte hay que memorizar la Biblia, pero ese no es el punto que Él nos está dando. No está hablando solamente de memorizar, sino que el tema es acerca de la pureza. El sentido, entonces, de este versículo tiene que ver más con una meditación que tiene que ver con santificación y transformación. Entonces nosotros podemos conocer, como los fariseos, muchos versículos, el diablo se sabe muchos versículos, probablemente la Biblia al derecho y al revés, pero eso no cambia nada. Eso no es lo que el salmista está hablando. Él está hablando de tener la palabra de Dios tan presente en nuestra mente, tan presente en nuestro corazón, que verdaderamente hace un cambio en nosotros. La está meditando, pero la palabra está obrando dentro de él, está dando fruto dentro de él. Esta es la meditación de la que él habla, una vida transformada. Ahora, ¿alguna vez tú has visto tal vez de niño, tal vez algunos aquí miran en el ministerio de los niños, esos mapas cuando tienen un caminito y lo sigues y al final tiene una X? Entonces es lo que le llamamos un mapa hacia un tesoro. Si tú, usando esa ilustración, tuvieses un mapa que lleva al corazón del salmista y sigues el caminito y vas a dar a donde está el corazón de nuestro salmista y encuentras esa X, entonces tú empiezas a cavar y buscas para ver qué hay dentro y te encuentras con ese cofre donde él guarda su tesoro. Y tú abres ese cofre, ¿sabes lo que vas a encontrar? Vas a encontrar la palabra de Dios dentro de ese cofre. ¿Por qué? Porque ese es el más grande tesoro para Él. Eso es lo que Él desea guardar más profundamente de todo lo que Él posee, la palabra de Dios. Su posesión más preciada, todos sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus voluntades y deseos provienen de su corazón. Entonces, él declara que él ha atesorado la palabra de Dios dentro de su corazón para poder que sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, su voluntad, sus deseos, todo sea de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si estás familiarizado con el Antiguo Testamento. En los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel llega a un lugar que le llaman Mara, donde había aguas amargas. Entonces el pueblo empieza otra vez, como los chivos, a quejarse. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿ves ese árbol? Agarra el árbol y échalo dentro de las aguas amargas. Y cuando Moisés obedece a Dios, las aguas se vuelven aguas dulces. Esto está en Éxodo 15, del 22 al 25. Ahora, usando eso como una ilustración, cuando la palabra de Dios, como ese árbol, se sumerge en el corazón del hombre, ese corazón se va de un corazón amargo a un corazón dulce para Dios. El salmista atesora la palabra de Dios en su corazón con un propósito. Nos dice aquí en su palabra, para no pecar contra ti. Esa es la razón. Yo atesoro tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, la razón por la cual él está escondiendo la palabra de Dios es para no fallarle a Dios. Es para no ofenderle a Dios de ninguna manera. Y en este caso, para no perderse del camino, para no descarriarse del camino. Por eso es que él necesita la palabra de Dios dentro de su corazón. Ahora, pecar es no estar a la altura de la norma. La palabra pecado es no darle al blanco, estás fallando, no le estás dando a lo que debe ser, al estándar. Y esto ocurre en el creyente, el pecado sigue ocurriendo dentro del creyente. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso.
Es muy fácil ser engañados por nuestro propio corazón. Muchas veces pensamos que es el Espíritu de Dios guiándonos a decir algo cuando verdaderamente es nuestra carne, verdaderamente somos nosotros los que estamos actuando y pensamos que es Dios. El corazón es engañoso. Por lo tanto, necesitamos un antídoto. Y ese antídoto es la palabra de Dios. Es el único antídoto que puede ayudarnos contra un corazón engañoso. La palabra de Dios es la luz que permite al hombre ver en medio de la oscuridad. Nuestro salmista nos está diciendo que él no quiere deshonrar, él no quiere desobedecer, no le quiere fallar a Dios. Como José, si recuerdan su historia en Génesis 39. José, Dios lo ha elevado dentro de la casa de Potifar, siendo que él era un esclavo. José tiene control, tiene autoridad sobre todo, y la esposa de su amo pone sus ojos en él y le está pidiendo y pidiendo y pidiendo que cometa adulterio con ella. Quiere que se acueste con ella. Y aunque no había nadie alrededor, porque ella se asegura que todos salgan fuera, solamente quedaban José y ella, y aunque no había nadie en ese lugar, y él pudo haber actuado conforme a la carne, y tal vez nadie lo hubiera sabido, la palabra nos dice en Génesis 39:9 que José le contestó: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Para él lo más importante, aún más que obedecer a su amo, era obedecer a su Dios. Entonces, aún en la privacidad, él mantuvo su integridad porque él quería agradarle a Dios. Igual David. David, sabemos que él comete pecado, comete adulterio con la esposa de uno de sus guerreros. Y en el Salmo 51, cuando él se arrepiente de lo que ha hecho, en el versículo 4, él nos dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no dice: he pecado contra Urías, he pecado contra Betsabé, he pecado contra el pueblo de Israel. Sí, pecó contra todos ellos al pecar. Pero lo más importante es que él se da cuenta que todo el pecado que él cometió últimamente fue directamente en contra de Dios, a quien él amaba tanto. Entonces, esto se debe a que todo nuestro pecado, en última instancia, es rebelión contra Dios mismo, el cual es santo y en quien no hay oscuridad en absoluto. Nuestro salmista tiene una devoción de todo corazón hacia este Dios, el único Dios santo, y su palabra que provoca en él un deseo gozoso de poder aprenderla. Nos dice en el versículo 12, y este es nuestro segundo punto, un deseo gozoso de aprender la palabra de Dios. Dice él: bendito tú, oh Jehová, bendito tú, oh Señor, oh Yahvé. Enséñame tus estatutos. Debido a que Dios es el Dios eterno que se sustenta a sí mismo, Él es el Dios que existe por sí mismo, nadie lo causa a Él es por sí mismo su propia causa. A este Dios que tiene autoridad suprema y es la fuente de la cual fluyen todas las bendiciones, como decimos en el libro de doxología, el salmista pronuncia una alabanza hacia este Dios. Dice: bendito seas, oh Señor. Ahora, Dios no necesita ni le falta nada. Si lo alabas, no le añades nada a su gloria. Y si no le alabas, no le quitas nada. Ni le falta, ni le sobra. Dios es infinito y no necesita
de nada ni de nadie. Él existe por sí mismo y nos creó porque así lo quiso, pero no porque nos necesitaba. Él es siempre la misma excelencia y perfección en la misma infinitud de siempre. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es lo que siempre fue y es lo que siempre será. Por lo tanto, cuando el salmista nos dice o le dice a Dios, bendito seas tú, oh Señor, Él no está diciendo, te voy a dar una bendición, Señor, porque un inferior no puede bendecir a un superior. Un humano no puede bendecir a Dios. Entonces no está diciendo que Él está bendiciendo a Dios como dándole algo a Dios. Más que nada, Él está reconociendo que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Este reconocimiento es necesario si tú deseas algo de Dios. Es un reconocimiento, no una bendición. Si un mendigo te dice, te voy a dar $1,000,000, no le creerías. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente de dónde darte $1,000,000. Pero si un hombre rico te dice que te va a dar $1,000,000, por lo menos sabes que tiene de dónde darte. Entonces ahí cambia la cosa. Dios es tan infinito en gracia y misericordia que el salmista reconoce que cuando Dios da una promesa, Dios tiene de dónde dar. Él es la fuente de todas las bendiciones. Como dice Santiago, de Él viene toda buena dádiva, del Padre de las luces. Por lo tanto, Él le ruega a Dios que por favor le enseñe sus estatutos. A través de su palabra, Dios nos enseña el camino por el cual nosotros podemos ser bendecidos. El camino por el cual nosotros podemos disfrutarle a Él como nuestro Dios. Entonces, si tú deseas permanecer en el camino correcto, tú debes ser guiado por una brújula. La brújula correcta, usando una ilustración, esa brújula que te va a dirigir hacia Dios es su palabra, que en este momento la llamamos los estatutos de Dios. Van a ser los que te van a hacer mirarlo a Él, mirar hacia arriba. Su palabra va a hacer eso, no te va a hacer mirarte a ti, sino mirarlo a Él. Pero Dios debe enseñarnos externamente a través del ministerio de su palabra, pero no solamente eso, sino que también su Espíritu Santo debe ministrarnos interiormente. Lo que la palabra dice, el Espíritu la agarra y la aplica en nosotros para que nosotros podamos practicarla. Sin el Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es el Espíritu quien ilumina nuestra mente para que nosotros podamos entender, para que podamos aprender las cosas de Dios. Y tal conocimiento afecta nuestro corazón, afecta nuestra mente para que nosotros podamos desear a Dios con un gran anhelo. Necesitamos de su Espíritu. Él tiene que iluminarnos, Él tiene que darnos ese nuevo nacimiento. Las cosas temporales no pueden proporcionarnos la verdadera satisfacción. ¿Por qué? Porque son finitas por naturaleza. Nuestra alma necesita algo más que algo temporal, algo más que algo finito. Nuestra alma necesita encontrar satisfacción en el Dios infinito. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede satisfacernos. Él es el único que puede satisfacer nuestro corazón. Para eso fuimos creados. Para glorificarle a Él y para disfrutar el hacerlo. Ahora el salmista dice, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Los mismos labios que Él utiliza para expresarse, como yo me estoy expresando en este momento, Él ahora los está usando para contar todos los juicios que salieron de la boca de su Dios. Ahora los está utilizando para glorificar a Dios. Cuando tú estás satisfecho en Dios, tus labios no pueden evitar cantar alabanzas de gozo. Vamos al hermano acá
tocando, no puede detenerse, tiene que cantar. Igual ayer, nuestra hermana con su guitarra, se notaba en el video que vi cómo ella tiene que expresar lo que Dios está haciendo en su vida. No lo puedes evitar cuando tú estás lleno de Dios. Pero cuando no estamos satisfechos en Dios, todo nos molesta, de todo murmuramos. ¿Por qué? Porque no estamos contentos, no estamos satisfechos. Entonces a todo le encontramos algo. Como dicen, no sé cuántas patas le encuentras al gato. Entonces, ahora fíjate cómo de la boca de Dios salen sus juicios, que son sus ordenanzas. Estas son las reglas, estos juicios de Dios son las reglas que Él usa para administrar correctamente. Cuando Él gobierna el universo, no se trata del juicio de, hiciste mal, te voy a juzgar. No, está hablando de cómo Él gobierna todo el universo correctamente, porque Él es un Dios justo. Por lo tanto, todo lo que Él hace es justo, es recto. Él nunca falla. Ahora, Él no tenía que declararnos su voluntad y sin embargo, Él eligió hacerlo porque eso fue algo que le agradó a Él. No tenía que darnos su palabra escrita, no tenía que revelarnos nada y aún así le plació hacerlo. Entonces el salmista dice que él atesora la palabra de Dios en su corazón, pero no solo eso, sino que también les cuenta a otros. Cuando fuiste salvo, tú sabes, no pudiste quedarte y decir nada más yo y mi Dios. Tenías que decirle a tu familia, tenías que decirle a tu vecino, tenías que decirle a tu compañero de trabajo, al que te encuentras. No puedes mantenerlo dentro de ti. Entonces el salmista dice, yo tengo que decirle a otros, yo le cuento a otros acerca de tus caminos para que ellos después puedan ir y contarles a otros y a otros y a otros. Y es como aquí en la iglesia estamos mirando, uno escucha la palabra y va y le cuenta al otro y poco a poco se están multiplicando. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la persona empieza a alabar a Dios y la misma persona también es edificada cuando ellos están contando estas grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque al contar las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, les recuerda quién es ese Dios a quien ellos sirven y les recuerda las grandes maravillas que Dios ha hecho por el curso de su vida. Como escuchaba a los hermanos hace rato diciéndome las historias de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos y en la vida de sus hijos y en la vida de los familiares y en las iglesias de ellos. Dios nos dice o hace todas estas cosas y nosotros tenemos que contarle a otro. ¿Y qué es lo que pasa? La persona que lo escucha termina alabando a Dios y después él va y le cuenta a otro y le cuenta a otro y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, escuchar los caminos de Dios santifica nuestra alma cuando escuchamos lo que Él está haciendo. Ahora, continúa en el versículo 14 y dice, yo me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. En otra traducción dice, igual que en las riquezas. Entonces, ¿cómo responderías tú si alguien te dijera, pensando en las riquezas, que un pariente lejano tuyo te dejó una herencia de $10 millones? ¿No estarías brincando de gozo al saber que has recibido una gran riqueza? La gente se regocija en las riquezas. Pero el salmista nos declara aquí que así como la gente se regocija en las riquezas de este mundo, él se regocija, se deleita en los caminos de Dios. Eso es lo que le hace brincar de gozo a él. Igual como aquel está brincando que se ganó la lotería, él está brincando que su nombre está escrito en el libro de la vida. Es muy diferente el gozo, porque aquel es temporal y este es un gozo eterno. Los testimonios de Dios son aquellos que dan testimonio en contra del pecado o a favor de la justicia. Entonces todo depende de cómo la persona los recibe. Cuando tú le des cuentas a Él, te dirá, ¿qué hiciste con mis testimonios? ¿Los recibiste o los rechazaste? ¿Qué hiciste con el Evangelio de Cristo?
La gente mundana pone su mente en las cosas de este mundo, pero el salmista no es así. Para él, Dios es su porción y los caminos de Dios son su tesoro. Para el mundo, los mandamientos de Dios son gravosos, son una carga pesada. Pero para el salmista son una delicia. El salmista sabe que las cosas de este mundo son cosas perecederas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces su corazón se regocija porque él conoce el camino para estar en una relación correcta con Dios. Y la manera de honrarlo es a través de obedecer su palabra, sus leyes, sus juicios. Por lo tanto, cuando tú lees la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios escrita, esto te provoca regocijo. Cuando tú has nacido de nuevo, tú ves esta palabra y con el salmista tú también te regocijas con su palabra, porque al fin has encontrado el propósito de la vida, que es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre, como decía el catecismo antiguo. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ahora, nuestro último punto, una delicia satisfactoria en la palabra de Dios. En los versículos 15 al 16 dice el salmista: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Estos preceptos de Dios son más que reglas de conducta. Son responsabilidades que Dios ha colocado en su pueblo. Literalmente Dios te ha confiado su palabra. Esos son los preceptos. Entonces esto se trata de fidelidad, se trata de lealtad. Si tú amas a Dios, si tú amas a tu Señor, entonces tú vas a hacer lo que Él te dice. Pero de otra manera, si tú no le amas, Él mismo te dirá en aquel día: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Son palabras que nos dice Jesucristo. El salmista declara que lo que cautiva su corazón, lo que cautiva sus pensamientos son estos preceptos de Dios. Y nos menciona acerca de la meditación, donde la idea es la oración y la devoción hacia Dios. Cuando él medita, él está orando. Cuando él medita, él está devoto a su Dios. Esto es repasar un asunto en tu mente una y otra vez, es reflexionar sobre él continuamente. Uno de los puritanos, Thomas Manton, habla acerca de la meditación y nos dice: saboreamos mejor las cosas cuando se mastican que cuando se tragan enteras. O la masticas o te la tragas. Entonces, cuando la masticas, la saboreas, pero si te la tragas, no alcanzas a saborearla. Entonces, meditar es como llevarse una deliciosa comida a la boca. Permitir que esas papilas gustativas disfruten del delicioso sabor de esa comida. Sin meditación, todas tus gracias empiezan a marchitarse. Pero a través de la meditación, tú fijarás las verdades de Dios en tu mente y en tu corazón. Quedarán marcadas como un sello permanente cuando tú estás meditando constantemente en ellas. Esta meditación va a hacer que tú seas nutrido en conocimiento y en piedad. Thomas Manton continúa diciendo, dice: meditamos en Dios para crecer en nuestro amor y temor por Él. Meditamos en el pecado para que lo aborrezcamos. Meditamos en el infierno para evitarlo. Meditamos en el cielo para que lo persigamos. Sin esta meditación, nosotros estamos prontos a meditar en lo que es malo. Siempre vamos a meditar en algo. Entonces la pregunta es: ¿masticas la palabra de Dios o te la tragas entera? ¿Verdaderamente la masticas, la disfrutas, la estás meditando o solamente lees rápido y se va? Mucha gente prefiere tragarla
a meditarla. Leen la palabra de Dios solamente por deber, para marcar en su lectura que leyeron. Tienen la lectura de leer en un año y marcan que leyeron y siguen su vida. Leen tan rápido antes de ir a dormir para marcar que sí alcanzaron a leer, aunque ya se están durmiendo, solamente para apaciguar su conciencia. Pero como la semilla que cae en la tierra en la parábola que nos da Jesús del sembrador, cuando tú lees rápidamente la palabra de Dios y no la meditas, no la masticas, viene Satanás como el ave y la arrebata al punto que lo que leíste no te aprovecha en absolutamente nada. Debes probar la palabra de Dios y vas a descubrir que es más dulce que la miel del panal. No debes ser un oidor olvidadizo, sino una persona que está pensando día tras día en los caminos de Dios. Y no solo eso, sino que debes examinar sus caminos con una cuidadosa contemplación y una atención concentrada en su palabra. El salmista nos dice, y consideraré tus caminos. Es un fuerte deseo de mirar en una dirección en particular. Es examinar algo con una contemplación cuidadosa, sostenida y favorable. La idea es fijar tus ojos en ella para guiar tu vida a través de ella. Como Abraham, si recuerdan en el Génesis, cuando Dios le va a decir cuántos descendientes va a tener, ¿qué es lo que hace Dios? Abraham, mira los cielos, ve las estrellas y cuéntalas si puedes contarlas. Entonces, cuando él empieza a mirar millones y millones de estrellas, después Dios le dice, así será tu descendencia. Y da perspectiva. Si no hubiera visto las estrellas y el Señor le dice, así será tu descendencia, verdaderamente no creo que hubiera sido la gran cosa para él. Pero al ver las estrellas que ni siquiera podía contarlas y después le da esa promesa, entonces yo creo que Abraham probablemente se fue de espaldas. Él no podía tener hijos porque su esposa era estéril. Pero Dios le promete que su descendencia será como las estrellas. Al igual en Números 21, cuando Moisés levanta la serpiente de bronce, ¿qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Tenían que mirar esa serpiente de bronce con fe para que ellos no murieran a causa de su pecado. El salmista examina la palabra de Dios como un minero busca el oro. Y no se da por vencido hasta que encuentra piedras preciosas. Ahora en el versículo 16 nos dice, me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra. Aquí el salmista usa un verbo hebreo que llamamos itpael. Es una forma del verbo hebreo que es una forma reflexiva, la forma itpael. Es muy raro cuando se utiliza un verbo de estos. Contextualmente, este verbo implica una acción en continua repetición, el itpael. Y uno de los ejemplos que te puedo dar donde se utiliza este verbo es en el Génesis capítulo 5, cuando se habla de Enoc, que nos dice la palabra, Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Capítulo 5, versículo 24. Aquí el itpael, el verbo itpael, implica que Enoc caminó continua y repetidamente con Dios hasta que Dios se lo llevó. El salmista afirma que de igual forma él se deleitará en la palabra de Dios continua y repetidamente. El verbo sugiere que él ya lo está haciendo y su meta es seguir haciéndolo. Mientras otros buscan satisfacción y contentamiento en las cosas creadas, el salmista ha encontrado satisfacción en los estatutos de Dios. Aquellas cosas que han sido escritas, los estatutos, aquello que es escrito para una observancia absoluta, algo que es permanente, algo que ha sido grabado y ya no se puede borrar. Los considera más preciosos que las riquezas, más deseables que el placer, más interesantes que el entretenimiento y más deliciosos que la miel de un panal. Amén.
Es la palabra de Dios lo que santifica para que uno pueda purificar su camino, que es de lo que se trata este salmo. Por lo tanto, Él siempre la guardará, Él la va a atesorar en su corazón, Él va a ir deleitándose y regocijándose con el pensamiento de haber encontrado la perla de gran precio, el tesoro escondido que solo aquellos que buscan a Dios de todo corazón pueden encontrar. Entonces Él concluye, no olvidaré tu palabra. Esta en el hebreo es una negación absoluta. Verdaderamente la forma literal de ver esto es decir, nunca olvidaré tu palabra. Esto es lo opuesto a recordar. Olvidar a Dios es no conocerlo. Olvidar a Dios es no solamente el acto de que un pensamiento pasa de tu conciencia a un lapso temporal, a la memoria. Olvidar a Dios es ignorar sus mandamientos. Es lo que nos dice Deuteronomio 8:11. Versículo 19 del mismo capítulo, olvidar a Dios es seguir a otros dioses. Isaías 51:13, olvidar a Dios es tener miedo del daño y del peligro. Salmo 106, versículo 13, olvidar a Dios es desafiarlo. Oseas 13:6, los soberbios se olvidan de Dios y de todo lo que ha hecho por ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nuestro salmista nunca olvidará la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es recta, Salmo 33:4. La palabra de Dios está establecida en el cielo, Salmo 119:89. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y luz a mi camino, Salmo 119:105. Y verdadera comunicación de su voluntad al hombre. La palabra de Dios es su voluntad revelada al hombre como un regalo para que sepamos cómo vivir una vida glorificándole a Él. Entonces, una vez más, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardándolo conforme a la palabra de Dios, teniendo una devoción a ella de todo corazón, un deseo gozoso de aprenderla y un deleite satisfactorio que no puedes encontrar en ningún otro lugar, sino solamente en la palabra de este Dios. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tenemos tu palabra revelada, escrita, inspirada por ti, Señor. Te doy gracias porque en tu palabra nosotros tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más, Señor. Solamente nuestra Biblia. En ella aprendemos tu voluntad, todo lo que tú has revelado, cómo podemos agradarte, cómo podemos glorificarte. Ayúdanos a poder entenderla. Tú sabes, Señor, que es contra la carne leer tu palabra, que es contra la carne buscarte en oración. Nos da sueño, nos aburre muchas veces. Pero tú sabes que nuestro deseo es poder crecer, poder buscarte, poder leer tu palabra y estar como este salmista gozándonos en ella, mientras tú nos vas mostrando los grandes tesoros, las perlas preciosas que están escritas aquí. Ayúdanos, Señor, a desearla, como nos dice el apóstol Pedro, como un bebé desea la leche de su madre. Que no estemos satisfechos hasta poder haberla probado cada día. No solamente leído, sino que nos haya ministrado a nuestra alma, a nuestro corazón, que estemos constantemente meditándola, masticándola, saboreándola, hasta que podamos recibir esa nutrición que tanto necesitamos. Ayúdanos a poder hacerlo para tu gloria y honra. No para nuestro orgullo, sino que nos vaya dando más y más claridad de ti, de quién eres tú y de las grandes cosas que tú has hecho, haces y seguirás haciendo. Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos.
Y lo pedimos todo en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.